Capítulo 71. Deidad grave. Campo de batalla principal, 7:54 AMJST. La ira se apoderó de Shiruxi, su rostro se puso rojo. No solo su vestido estaba hecho jirones, el tercero en el lapso de 2 semanas. Sino que su cabello estaba arruinado, su rostro hinchado por las mordeduras de serpientes y al menos 2 uñas rotas. Pobre Shiruxi, dijo Sun-san con una voz cantarina y burlona. No solo eres un espada acabado, sino que tu sentido del estilo ya no es tan vanguardista como lo era antes. Las serpientes en sus brazos se enroscaron, silbando. Mira el estado de ti. Una vez fuiste capaz de pelear sin ni siquiera una rasgadura en tu vestido. Ella negó con la cabeza, su expresión era la misma. Tu paso por 3 cifras te ha embotado. Callarse la boca. Shiruxi gritó, arrancando su zanpakuto del asfalto. Había rebotado en las defensas de Sun-san y se había alojado profundamente. Necesitaba liberar su resurrección, ya que esto no iba a ninguna parte. Y aquí pensé que simplemente podría limpiar el suelo con ella, pensó. ¡Qué vergonzoso! Gruñendo, Shiruxi golpeó la superficie del disco dorado, con el ceño fruncido. Bien, iré con todo, dijo. Espero que estés tomando notas. Tienes el privilegio de presenciar la resurrección de un espada nato. Sun-san se rió entre dientes. ¿Necesitas tu resurrección para un viejecito de números como yo? Rip-off. Golondrina. Alas negras surgieron de la espalda de Shiruxi, desplegándose a medida que crecía en altura. Brotaron penachos de plumas blancas, derramándose por su espalda mientras una sonrisa de suficiencia pasaba por sus labios manchados de púrpura. Las placas doradas de los hombros brillaban a la luz del sol, reflejando distorsionadamente ambos lados de su rostro. Impresionante, ¿no? Dijo ella, levantando sus delgadas garras. Qué engorroso, dijo Sun-san. ¿El tamaño de tu liberación es para compensar tu falta de competencia como luchador? Sus serpientes se abalanzaron, su cuerpo se deslizó mientras se disponía a atacar. Izuru se equilibró por un momento, recuperándose del brutal ataque de los ataques de Apaxi. Armada con sus chakrams, se abalanzó sobre él, dándole poco tiempo para respirar. Oh, ¿estás cansado, Shinigami? Ella se burló. ¿Por qué no liberas tu Shikai? ¿Todavía esperas derrotarme con poco esfuerzo? Ella se rió, cruzando los brazos en preparación para hacerlo pedazos. Entrecerrando los ojos, Izuru supo que tenía razón. No podía mantener la esperanza de poder derrotarla rápidamente. Él bloqueó su ataque, luego la apartó de una patada, ganándole un poco de tiempo. Cuando ella se puso de pie, Izuru colocó sus manos sobre su espada, preparándose para gritar su nombre. Desira. Apaxi sonrió de oreja a oreja. Ahora ponte en serio. Qué mal no tendrás tiempo para terminar tu movimiento. Lanzó los chakrams, observando cómo cortaban brutalmente el aire con un gemido agudo. Levanta la cabeza, Wabisuke. Con poco esfuerzo, Izuru bloqueó el arma con su hoja ahora en forma de L, dejándolos caer al suelo con un ruido sordo. La miró a los ojos, el cabello rubio sobre sus ojos susurrando mientras se movía. ¿Estás satisfecho ahora, arrancar? Dándole una mirada extraña, Apaxi no estaba muy seguro de qué decir. ¿Qué mierda le pasa a tu espada, Shinigami? Se apresuró hacia adelante, alcanzando sus chakrams. Se inclinó para alcanzarlos y dijo. Parece que fue una pérdida de tiempo preguntarme cuál es tu Shikai, los chakram eran más pesados de lo que recordaba, pesando el doble de lo que pesaban antes. ¿Qué demonios? Pensó. No hay manera de que sean tan pesados ahora. ¿Estás confundido de por qué son más pesados? La voz de Izuru era tranquila, incluso. Él la observó cuidadosamente, registrando sus muchas fases de negación en el lapso de segundos. Alzando también su zanpakuto, los ojos de Apaxi eran una mezcla de irritación y confusión. ¿Qué diablos hiciste? Izuru desapareció, aprovechando el momento de confusión de Apaxi para tomar ventaja. Gruñendo de rabia, Apaxi se volvió, pensando que estaría detrás de ella. Pero todo lo que podía ver era el aire libre y el borde del edificio en el que se encontraban. Los sonidos de la batalla que se desarrollaba a su alrededor se convirtieron en un ruido blanco cuando comenzó a ponerse en alerta máxima, volviendo la cabeza para encontrarlo. ¿A dónde fui, bastardo? Una figura oscura bloqueó la luz del sol, alertándola de un ataque repentino. Levantó sus espadas para bloquear la espada de Izuru, sus rodillas se doblaron bajo el peso de su cuerpo y espada. Sus brazos comenzaron a temblar, sus ojos azules y ámbar se agrandaron cuando sintió que su zanpakuto se volvía aún más pesado. ¡Mierda! Su mente estaba gritando, diciéndole que si dejaba de hacerlo ahora, fácilmente podría cortarla por la mitad.
Pensando rápido, Apache se inclinó hacia atrás, permitiendo que la gravedad empujara a Isuru hacia adelante. Se alejó rodando, arrastrando sus chakrams increíblemente pesados con ella. Era casi imposible moverse rápido con ellos, sintiendo como si pesaran una tonelada. Mi Wabisuke puede no parecer práctico, dijo Isuru al fin, enderezándose, pero su poder no es algo que se pueda pasar por alto. Giró la empuñadura hacia un lado, la L quedó plana. Los ojos azules brillaron, pero su rostro permaneció sombrío, las cejas rubias fruncidas por la concentración. Cada vez que tu arma toca la hoja de Wabisuke, duplica su peso. Si comenzó con 10 libras, por ejemplo, se duplicará a 20, luego a 40 y así sucesivamente. Apache estaba doblada, luchando por levantar sus chakrams hasta su pecho. Sus músculos comenzaron a temblar, dándose cuenta de que estaban casi inútiles. Entonces, el próximo golpe lo duplicará una y otra vez hasta que no pueda usarlos. Sus ojos se entrecerraron, pensando. Podría tratar de tomarlo sin su Zanpakuto, usar su Zero y bala para luchar contra él. Pero nada a corta distancia. Vale la pena intentarlo, murmuró, dejando que sus armas se estrellaran contra el concreto. Los ojos de Isuru se entrecerraron, mirando su arma y luego de vuelta a ella. ¿Crees que puedes tomarme con tus propias manos? Se acercó a ella corriendo, preparándose para derribarla. Ella se movió rápidamente, saltando y sobre él en una voltereta. A medio giro, su cara a menos de un pie de distancia de la de él, su cuerno se iluminó con un cero rojo brillante, preparándose para disparar. La luz se reflejó en sus ojos muy abiertos, y Isuru se giró para moverse, sintiendo el calor de la explosión mientras disparaba. Los jirones negros de su túnica crujían con el viento, rozando las quemaduras menores que se alineaban en la parte posterior de sus brazos y piernas. Isuru hizo una mueca de dolor mientras se paraba un poco lejos de Apache, viendo cómo ella aterrizaba sobre sus pies, corriendo hacia él de nuevo. Parece que estás jodido si tu oponente no confía únicamente en su arma. Gritó, disparando a bala roja de sus puños. Lástima que no tengas ataques de largo alcance, imbécil. Levantando a Wabisuke, con la hoja levantada hacia el cielo, Isuru la soltó, dejándola levitar allí por un momento antes de golpear el costado de la empuñadura. Comenzó a girar, aumentando su velocidad hasta que fue difícil verlo moverse. Ad número 58, llamó, con los ojos cerrados, Tenran. Con eso, rápidamente agarró la empuñadura, la hoja hacia el suelo mientras una explosión similar a un tornado salió disparada, empujando contra el bala. Se desvanecieron, evaporándose en chispas rojas contra la extensión azul de arriba. Supongo que eres más que una espada elegante, dijo Apache, encogiéndose de hombros casualmente. Puedes volar mi bala tanto como quieras, puedo hacer esto todo el día. Ella sonrió mientras preparaba otro ataque, un bala formándose en su puño. El sonido del metal golpeando su cuerno llenó sus oídos, un terrible sonido estridente. Instantáneamente, sintió que se volvía más pesado, sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? Sus brazos fueron los siguientes, la hoja la golpeó 2 veces seguidas, todo antes de que pudiera tener la oportunidad de volverse y mirarlo. Sintió que sus brazos también doblaban su peso, su cuerpo se desplomaba hacia adelante. Con los brazos pesados como el plomo, gruñó, luchando por levantarse. Pareces pensar que el poder de Wabisuke solo funciona con armas. La voz de Isuru rompió el silencio, obligando a Apache a mirar hacia arriba. Sus ojos heterocromáticos nadaban de rabia. Cualquier cosa que toque, cualquier cosa, duplica su peso. Dio la vuelta, parándose detrás de ella, su Zanpakuto extendido y enrollado alrededor de su cuello. Apache se congeló al darse cuenta de lo que estaba pasando. Si llegaba a tocarlo, sus brazos simplemente duplicarían su peso. Si giraba, podría rozar el costado, haciendo que su cuerpo sucumbiera al efecto de Wabisuke. Podía girar para disparar un cero, pero si no podía ver, ¿cómo podría apuntar correctamente? Maldita sea. Estoy seguro de que ahora entiendes que mi Zanpakuto es más que una espada. Isuru sacó la hoja hacia arriba, casi rozando el cuello de Apache. Es la herramienta de un verdugo. Para aquellos que eligieron vivir por la espada, ciertamente serán derribados por la espada. Vete al infierno, escoria Shinigami. Apache escupió las palabras. Con un suspiro, Isuru se preparó para traer a Wabisuke rápidamente, decapitando al arrancar. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad, una cabeza de serpiente le mordió el antebrazo y le clavó los colmillos en la carne. Rápidamente aspiró aire entre sus dientes, su rostro se tensó cuando el dolor comenzó a surgir a través de su brazo.
Un largo zarcillo blanco se enroscó alrededor de su mano, moviendo cuidadosamente su mano para que Apache ya no estuviera en la mira de Wabisuke. Lamento entrometerme, Apache, gritó Sun-san, pero no pude evitar notar que estabas en una situación difícil. Su otra serpiente salió disparada, mordiendo la mano libre de Izuru mientras intentaba liberarse. Esta vez gritó de dolor, retorciéndose cuando las bocas de las serpientes presionaron hacia abajo, magullando la piel cuando sus colmillos se hundieron más profundamente. Un rayo de luz rosa atravesó la refriega, cortando las serpientes y cercenándolas. Sun-san miró hacia atrás sorprendido y vio una versión reducida y sin aliento de Shiruxi, sonriendo locamente. ¿Pensaste que podrías descartarme así de fácil, pequeña serpiente? Ella se rió, limpiándose la parte de atrás de su boca mientras su cola se enroscaba alrededor de ella, el brillo rosa derramándose sobre ella suavemente. Deja de jugar con eso, Shinigami, y terminemos lo que empezamos. Sus alas se habían ido hace mucho tiempo, junto con sus garras, dejándola con su tocado y cola de plumas. Con los ojos tensos por el dolor, Sun-san se volvió hacia ella con rabia. ¿Por qué sigues siendo tan terco? Ella rugió. Solo ríndete ya. No tienes razón para seguir viviendo. Apartó la cola de Izuru, dejándolo caer al suelo, inerte. Su rostro estaba contorsionado por la conmoción, sangre y fluidos derramándose de las heridas. Ya podía empezar a sentir que algo se abría paso a través de su torrente sanguíneo, una sustancia terrible. Tenía que haber veneno en esos mordiscos, pensó, sintiendo cómo el pánico luchaba contra su pulso lento. Fue uno de movimiento rápido en eso. La visión de Izuru comenzó a nublarse ligeramente, sus nervios aullando. Izuru. Una voz aguda y familiar lo despertó y lo obligó a darse la vuelta. Su visión, aunque duplicada, pudo distinguir la forma de Momo Inamori, parada sobre él con su espada en la mano. Izuru, ¿estás bien? Su voz temblaba de preocupación. Momo, la voz de Izuru era tensa, melodiosa al final. Mirar Momo, desesperado, dio un paso adelante. Mira lo que. Mira detrás de ti, Momo. La ráfaga de aire detrás de Momo fue suficiente para decirle que estaba en peligro. Saltó a un lado, echando un pequeño vistazo para ver a Milagros mientras disparaba su cero naranja. Se estrelló contra el concreto, casi llevándose consigo a Izuru y a Paxi. Trozos de piedra y yeso se alzaron a su paso, dispersándose. Agarrando a Izuru, Momo se alejó de la explosión, con la esperanza de minimizar sus heridas. Él gimió cuando ella apenas salió a tiempo. Tonto. La voz de Milagros era áspera, su brazo extendido. Nunca te alejes de tu oponente. Si tus aliados caen, entonces esa es simplemente una razón más para derrotar a tu oponente rápidamente. Momo, arrodillándose junto a Izuru para inspeccionar sus heridas, se burló. ¿Es por eso que tu aliado apartó los ojos de su propio oponente para proteger a tu amigo? Ella reprendió. Notó la piel arrugada, las marcas moradas parecidas a moretones que se estaban formando en Izuru y se extendían rápidamente. Levantando su mano sobre su cuerpo, una barrera verde se formó sobre las heridas de Izuru. Momo, detente, dijo Izuru. No tienes tiempo. Tengo que ayudarte. Sus ojos brillaron, las lágrimas amenazaban con formarse. Ella luchó contra ellos. Se había prometido a sí misma no más lágrimas, ya había llorado lo suficiente para toda la vida. Vas a morir si te dejo aquí tirado. Ese veneno se está moviendo demasiado rápido. Apretó los dientes, mirando a los dos arrancar por el rabillo del ojo. Maldita sea, Milagros, gimió Apache, todavía luchando por ponerse de pie, casi me golpeas. Levántate. ¿Qué estás haciendo ahí? No puedo. Ese bastardo usó su Shikai en mí y ahora no puedo levantar mis armas ni mis brazos. Milagros se burló, preparada para atacar al Shinigami de nuevo. Levantó su espada ancha del suelo. Esto es ridículo, murmuró. No puede ser demasiado difícil acabar con un montón de Shinigamis de nivel teniente. Corrió, rugiendo con su espada sobre su cabeza. Aún tenemos que ayudar a Lady y a Rivel. No llegó muy lejos antes de que el cuerpo de Sun-san se derrumbara, tirándolos a ambos hacia el borde del edificio. Lo juro. La voz de Shiruxi se quebró un poco, el zumbido de su cola ondeando mientras caminaba. Los arrancar ya no son lo que alguna vez fueron. Puso sus manos en sus caderas, mirando a sus oponentes con un aire de superioridad. A pesar de toda su planificación, Aizen realmente creó algunos soldados pobres. Momo llamó la atención de Shiruxi, sorprendido de que el Privaron los estuviera ayudando. «Entonces, ¿estás de nuestro lado?», preguntó confundida. «¿Por qué nos ayudaría uno You?». Con el ceño fruncido, Shiruxi señaló desafiante a Momo.
No engañes esto, Shinigami. Ella gritó. No estoy haciendo esto para ayudar a gente como el Gote y Trese. Estoy haciendo esto porque detesto a Aizen. El bastardo me tiró a un lado como basura. Ella bajó el brazo, los ojos girando hacia un lado. Eso, y quiero escapar de ese infierno de arena. Bruja traidora, gritó Milar Rose, espada en mano otra vez. Lord Aizen debería haberte liquidado mientras te pudrías en 3 cifras. Ella se abalanzó, solo para apenas evitar ser cortada por la mitad por la cola de Shiruxi. Riendo maliciosamente, Shiruxi negó con la cabeza. ¿Por qué no regresas llorando a tu preciosa Lady Arribel y dejas la lucha a los espadas reales? Volvió a azotar la cola, apuntando a la cabeza de Milar Rose. Agachándose, Milar Rose corrió hacia Shiruxi, preparada para cortarla por la mitad. Con un rugido de rabia, giró, fallando cuando Shiruxi se acercó al costado, preparándose para disparar un 0. La luz rosa parpadeó por un momento antes de que disparara, derribando a Milar Rose y haciéndola caer. Dice el privarón escondido detrás de un humano. Milar Rose gritó de vuelta, poniéndose de pie. Estaba un poco sin aliento, pero permaneció ilesa por la explosión. ¿Por qué te pusiste del lado de esa patética chica, de todos modos? Has estado pegado a su lado desde que llegó. Ella disparó otro 0 naranja en su mano izquierda, su mano derecha lo golpeó. Antes de que pudiera alcanzar su objetivo, fue interceptado por una bola de fuego, empujándolo con una poderosa explosión. El aire se volvió candente, casi cantando los pelos y las plumas de cualquiera que estuviera cerca. Momo, con la mano aún suspendida sobre Izuru mientras lo curaba, sostuvo a Tobiume, mientras el humo salía de las puntas que sobresalían de la hoja. Su rostro estaba lleno de determinación, mirando a Milar Rose. ¿Por qué interviniste? Milar Rose gritó. ¿Te sentías excluido, Shinigami? Momo miró a Shiruxi por un momento y respondió. No lo malinterpretes, arrancar. No estoy haciendo esto para ayudarte. Acercó a Tobiume a su pecho, la hoja cubriendo parte de su rostro. Hago esto porque yo también desprecio al capitán Aizen. ¿Capitán? Los ojos de Milar Rose brillaron, procesando las palabras de Momo por un momento. Entonces, eras uno de los oficiales bajo el mando de Lord Aizen. Momo se congeló por un momento, dándose cuenta de su desliz de lengua. El arrancar rió, un sonido ronco y burlón que llegó lejos. Tú debes ser ese pequeño y patético teniente del que nos habló. Llorando como un niño perdido, aferrándose a él cuando te dejó atrás. Se detuvo, mirando a Momo como un león acechando a su presa. La amenaza de las lágrimas floreció en las comisuras de sus ojos, la ira subiendo por su garganta. Ad número 32, gruñó, una gran luz amarilla se formó a lo largo de su zanpakuto. Viajó hasta la punta de su espada, estallando en las costuras. Okasen. Un arco amarillo salió disparado, golpeando contra el zanpakuto de Milar Rose. La arrancar luchó cuando la explosión la empujó, sus pies deslizándose por el cemento. Milar Rose. La voz de Apaxi atravesó el caos, sus ojos heterocromáticos brillando en la luz amarilla. Tenemos que dejar de hacer el tonto. Formemos a Yonya y acabemos con esto. El ataque se disipó, dejando a Milar Rose ligeramente quemada. Supongo que tienes razón, dijo de mala gana, mirando al Shinigami. Con ustedes dos abajo, supongo que deberíamos morder la bala y hacer todo lo posible. ¿Tienes algo más que decir, arrancar? Momo gritó, su rostro contraído. Terminó de curar a Izuru, que ahora comenzaba a ponerse de pie lentamente. Puso una mano sobre su hombro, su pálido rostro lleno de preocupación. Ven a mí. Oye, tómate un momento, dijo Izuru en voz baja. No dejes que te moleste, Momo. Ese era el punto. Podía sentir la tensión en sus hombros disminuir ligeramente, sus grandes ojos marrones se suavizaron por un momento. No había tenido la intención de irritarse tanto ante el obvio intento del enemigo de sacudirla. Shiruxi estaba junto a ellos, con las manos en las caderas de nuevo. ¿Qué van a hacer ahora ustedes tres desperdicios de espacio? Ella se burló. ¿Vas a ir con todo, a pesar de que uno de ustedes está gravemente herido y el otro ni siquiera puede levantar las manos del suelo? Ella resopló, inclinándose hacia adelante por la cintura. Me encantaría ver lo que tienes para nosotros. Mostrando los dientes, Milar Rose cedió. Hagámoslo, les dijo a Sun-san y a Paxi, tomándose el brazo izquierdo. Es hora de acabar con estos tontos. Con muy poco esfuerzo, se arrancó el brazo izquierdo, los tendones y las fibras musculares se desgarraron ruidosamente mientras lo arrancaba. La sangre goteaba del muñón de su hombro, pero no mostró indicios de que tuviera dolor. Los tres aliados quedaron atónitos hasta el silencio.
Momo se tapó la boca con las manos y observó aterrorizada cómo los otros dos seguían el ejemplo de Milagros. Las bocas de Izuru y Shiruxi estaban ligeramente abiertas. Ninguno de ellos había previsto tal respuesta. Habéis perdido la maldita cabeza los tres. Gritó Shiruxi, sus ojos morados muy abiertos. ¿Qué crees que eres? Se podía sentir un estruendo bajo sus pies cuando las tres bestias juntaron sus extremidades, mirando a sus oponentes en silencio. Un resplandor rojo se formó alrededor de las extremidades, convirtiéndose en una mancha sin forma. Se soltaron, retrocediendo unos pasos a medida que su creación comenzaba a crecer. Pulsó y estalló, una mezcla vil de carne que comenzó a formar extremidades, torso y cabeza. ¿Qué diablos es eso? Izuru murmuró, agachándose para agarrar a Wabisuke. Miró a Shiruxi, con la esperanza de que ella pudiera tener alguna idea de lo que estaban a punto de enfrentar. Pero ella también tenía la boca abierta y el rostro tenso. Shiruxi negó con la cabeza. Nunca los había visto hacer esto antes, respondió ella, pero tengo la sensación de que estamos en un momento difícil. Se giró, mirando gravemente a Momo y Izuru. Espero que estés listo, Shinigami. No puedo garantizar que saldremos adelante de esta. Una figura alta e imponente se cernía sobre ellos, vapor saliendo de su cuerpo. Tenía la cabeza de un caneo de ciervo, con una melena larga y oscura que fluía de ella. La piel marrón cubría la parte inferior de su cuerpo, excepto donde comenzaba la larga cola de serpiente. Sus pies tenían pezuñas, como las de un ciervo. Estaba en silencio, inmóvil. Esta es nuestra mascota, llamó a Apaxi, sonriendo triunfalmente, a Jon. Intenta enfrentarte a él, dijo Sun-san, con la boca escondida detrás del miembro amputado que le quedaba. Dudo que llegues muy lejos. Milagro se levantó la mano que le quedaba. Ve a buscarlos, a Jon. Ella gritó. Hazlos polvo. Como un interruptor que se enciende, la criatura salió disparada hacia adelante, levantando las manos por encima de la cabeza. Su cola de serpiente azotó el aire, casi derribando a Izuru, Momo y Shiruxi. Treparon, fallando por poco cuando sus manos se estrellaron contra el concreto. ¡Mierda! Shiruxi gritó. Varios penachos de plumas habían quedado atrapados bajo sus manos, arrancándose mientras ella escapaba. «Pagarás por eso, monstruo», gritó ella, balanceando su cola con la esperanza de que le cortara el brazo. Sin embargo, Jon lo atrapó en su mano, rompiéndolo en varios pedazos. Shiruxi gritó, tratando de alejarse, pero encontró que su cuerpo estaba siendo levantado por encima del suelo. Las tres bestias observaron con sonrisas en sus rostros mientras Jon aplastaba el cuerpo de Privaron contra el suelo varias veces. El sonido de los huesos crujiendo se mezcló con los gritos ahogados de Shiruxi antes de que la arrojara a un lado, la sangre se derramó cuando cayó por el costado del edificio. Deberíamos ayudarla. Momo gritó, dando un paso adelante, solo para encontrar su camino cortado por Jon, alcanzándolos una vez más. Volviéndose hacia Izuru, descubrió que él no estaba, dejándola sola para defenderse del ataque de Jon. Izuru. Ella gritó, tirando sus pies cuando el suelo se derrumbó. Se dispersó, alcanzando a Tobiume, con la esperanza de usar otra bola de fuego para ahuyentarlo. Cuando estuvo a una distancia razonable, se dio cuenta de que Izuru se había ido detrás de la criatura, con la espada en forma de L de Wabisuke sobre su cabeza. Cortó cada uno de los brazos del monstruo con la esperanza de que el peso duplicado lo ralentizara. Se notó que las extremidades de Jon se volvieron más pesadas, ya que sus hombros se desplomaron. Pero eso no lo detuvo de ninguna manera, ya que giró su cuerpo, levantando sus brazos para aplastar a Izuru del cielo. Izuru. ¡Corre! Sus gritos resonaron mientras preparaba otra bola de fuego, las llamas lamían el aire mientras la lanzaba hacia Jon. El monstruo parecía no verse afectado por el ataque que se acercaba, solo se detuvo un momento cuando golpeó su piel. Su pelaje se rizó bajo el calor de la explosión, pero cuando resurgió, volvió a estar completamente ileso. Izuru aterrizó junto a ella, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Él realmente sobrevivió a ese ataque. Él murmuró. Wabisuke colgaba abajo, inactivo e inseguro de cómo proceder. Incluso bajo la influencia de Wabisuke, no parece estar molesto. La resistencia de Jon es enorme. Apaxi gritó jactanciosamente. Él puede soportar cualquier cosa. Se necesitará más que una bola de fuego y peso extra para cansar a Jon, dijo Milagros. Sun-san asintió. Probablemente sería mejor si aceptaras tu destino en este punto. Dudo que tus ataques sean suficientes para destruir a Jon. En las calles de abajo, Shiruxi miró hacia el cielo.
Estaba cubierta de sangre, su ropa destrozada y el penacho de plumas destrozado sin posibilidad de reparación. Su cola rota palpitaba de dolor, la sangre se acumulaba a su alrededor. Había intentado moverse varias veces, pero cada intento había llenado su cuerpo con un dolor tan inmenso que se encontraba paralizada. Maldita sea, murmuró ella. Dejé que esas brujas me tiraran a un lado como basura. Inaceptable. Bueno. Esto no era lo que esperaba ver. Al reconocer la voz de inmediato, Siruxi frunció el ceño. Cállate, Dordoni, gruñó ella. Esperaba que uno de la fracción de Baragan te entregara el trasero. Miró hacia un lado y vio a Dordoni de pie junto a ella, con los brazos cruzados. A decir verdad, él también se veía como el infierno. Su estado de resurrección estaba astillado y hecho jirones, con cortes y moretones en toda la cara. Parece que te estabas divirtiendo, dijo Dordoni, riéndose un poco. Se puso un poco difícil allá arriba, amiga. Las tres bestias tienen una nueva mascota, al parecer. Ella escupió un poco de sangre, jadeando un poco. Piensan que pueden deshacerse de mí, con tanta facilidad. Trató de sentarse pero fue en vano, su rostro se contrajo por el dolor. Arrodillándose a su lado, Dordoni examinó sus heridas. No se veían demasiadas heridas críticas, a pesar de algunos huesos rotos aquí y allá, pero estaba seguro de que había mucho daño interno. Dios mío. Él exclamó. Realmente te hicieron un número, Siruxi. No te muevas demasiado. ¿Está todo bien, Dordoni? Chad estaba junto a ellos, mirando a Siruxi. Sus ojos se llenaron de comprensión en un instante. Deberíamos encontrar a Orihime, dijo. Ella puede curar a tu amiga. Tendremos que tener cuidado al cargarla, pero Orihime no debería estar demasiado lejos de nosotros. Dordoni asintió y miró a Siruxi. Ten paciencia con nosotros, amiga, dijo suavemente. Esto sin duda dolerá, pero te sacaremos de aquí lo suficientemente pronto. Dios, odio cuando eres caballeroso, dijo Siruxi, apartando la mirada de él. No tienes que ser amable conmigo solo porque estoy lesionado, tonto. No es como si fuéramos amigos, y yo no soy Amelia. Pero el sarcasmo normal se había ido de su tono, sus palabras débiles. Sacudió la cabeza, mirando a Chad por un momento. Puede que no seamos amigos, Siruxi, dijo, pero dudo que a Amelia le agrade que te deje aquí para que te desangres. Él asintió hacia la cola cortada. Sado, ¿te importaría agarrar su cola, para que no se arrastre por el suelo, por favor? Corriendo hacia la extremidad amputada, Chad la levantó suavemente del suelo. La sangre manchó sus manos y Siruxi siseó de dolor. Maldita sea. Gritó, sus manos convirtiéndose en garras, agarrando el asfalto. Todo estará bien, dijo Dordoni en un tono tranquilizador, colocando sus manos debajo de su cuerpo y levantándola lentamente del suelo. Ella gimió, tratando de evitar gritar de nuevo. Las lágrimas corrían por su rostro, lavando la sangre seca y la mugre que la cubría. Terminará pronto. Lo estás haciendo muy bien. Acurrucada en sus brazos, Siruxi puso los ojos en blanco, tratando de ignorar el dolor punzante. Oh, cállate, Dordoni, logró decir, sus ojos cerrándose por un momento. Solo, cállate, por una vez. Un grito llenó el aire, la presión espiritual de repente se duplicó. Dos figuras fueron arrojadas desde el techo de arriba, una se estrelló contra uno de los edificios en pie, lloviendo cristales sobre ellos. El otro fue arrojado hacia las ruinas de donde habían venido Chad y Dordoni. Lo que siguió fue una risa triunfal, propia de Apaxi. Se paró en el borde del edificio, observando la carnicería que se desarrollaba a su alrededor. Los cuernos de Aion quedaron a la vista de Chad y Dordoni, sus ojos se abrieron al darse cuenta de lo grande y aterrador que era esta cosa. Esto es algo que nunca había visto antes, logró decir Dordoni, mirando a Chad. Tenemos que alejarnos de aquí antes de que nos vean. No estoy seguro de poder enfrentarme a esa cosa, incluso a plena potencia. Oí, ese es Dordoni. Otro maldito Privaron se unió a la fiesta, ¿eh? Mierda. El rostro de Dordoni cayó. Demasiado para las ilusiones, niño? Chad se encogió de hombros, luciendo un poco desinflado también. No había forma de que pudieran derrotar algo así. Apaxi les hizo una seña para que subieran, con un brillo travieso en los ojos. Sus amigos se unieron a ella, observando a los dos hombres levantar a Siruxi del suelo. ¿Qué tal si dejas esa pérdida de aire y vienes a jugar con nuestra mascota, Dordoni? Ella dijo. Estoy seguro de que Siruxi está bien muerto de todos modos. ¿Necesitas a alguien para jugar, eh? La voz ronca interrumpió, capturando la atención de todos.
Arriba, el capitán Kenpachi Saraki estaba de pie, su brazo completamente curado y Zanpakuto listo, Yachiru sobre su hombro. Stark, Lilinette y Hachi estaban a su lado, maravillados por el tamaño y el poder de Aion. Con su característica sonrisa depredadora en su rostro, Saraki asintió hacia el monstruo. Jugaré con tu pequeño juguete, si eso es lo que estás buscando. Parece que será una pelea divertida. Gritó Yachiru. Mira, Kenmi, te dije que encontrarías a alguien con quien jugar en esta guerra. Ella le palmeó el hombro con entusiasmo. Finalmente, Saraki estuvo a punto de ver algo de acción. Hachi miró hacia abajo, vio a Chad y Dordoni sosteniendo el cuerpo roto de Shiruxi y notando los signos vitales de ambos tenientes heridos. Stark, Lilinette, dijo, dirigiéndose a la espada con las manos cruzadas frente a su pecho. Propongo que recuperemos a los heridos. Dirigiré a los de abajo a un lugar seguro y recuperaré al teniente Isurukira. Señaló las ruinas. Si pudiera, recupere a la teniente Momo Inamori. Sea amable con ella, ya que estoy seguro de que ha mantenido algunos daños. Stark se encogió de hombros y miró a Lilinette. No debería ser un problema, dijo. Una vez que la agarremos, te seguiremos. Guau. Mírate, Stark, dijo Lilinette, con las manos en las caderas, ofreciéndote como voluntaria para ayudar. ¿Qué pasó con la hora de la siesta? La guerra no ha terminado, Lil. Una vez que nos aseguremos de que todo esto haya terminado, tomaremos una siesta. Stark se giró, de cara a las ruinas. Ahora vamos a buscar a este teniente. Desaparecieron, dejando a Hachi y Saraki para lidiar con los oponentes en cuestión. Supongo que me vas a dejar esto a mí, dijo Saraki, emocionado de finalmente tener algo que hacer. Te cubriré. Solo asegúrate de no interponerte en mi camino. No seré responsable de nada de lo que te suceda si lo haces. Entendido, capitán Saraki, dijo Hachi. Buena suerte para ti. Ah, y respóndeme a esto. ¿Qué rango tenías cuando estabas con el Gotei 13? Hachi hizo una pausa, mirando a Saraki por un momento. Con un pequeño suspiro y una sonrisa en su rostro, dijo. Yo era el teniente de Kido Corp, capitán. Saraki rió, asintiendo enfáticamente. Eso explicaría mucho. Se dio la vuelta, caminando hacia sus nuevos oponentes. Cuídense. En un instante, Hachi apareció cerca de Chad y Dordoni, inclinándose por un momento cuando apareció a la vista. Perdónenme, caballeros, dijo, con voz suave, pero permítanme ayudarlos a ustedes y a su amigo herido. Chad reconoció al Visoret, asintiendo. Se volvió hacia Dordoni y le dijo. Es un aliado nuestro, podemos confiar en él. Oh, perfecto. Dijo Dordoni, cambiando ligeramente su agarre sobre Shiruxi. ¿Hacia dónde nos dirigimos, amigo? Hachi hizo un gesto hacia el extremo sur del campo de batalla principal. Nos encontraremos en los tejados a aproximadamente 15 metros de distancia. Me uniré a ustedes tres en breve, después de que recupere al teniente Isurukira del edificio de arriba. Miró a Shiruxi por un momento y notó las muchas heridas que tenía, tanto en la superficie como debajo. Asegúrate de tener cuidado con ella, instó. Parece que podría haber sufrido algunas lesiones internas críticas. Lo haré, respondió Chad. ¿Estás listo, Dordoni? El privaron asintió y desaparecieron rumbo a la seguridad. Por encima de ellos, Saraki sonrió a las tres bestias, riendo para sí mismo. Ya chicas, seguro que tienen un juguete impresionante, dijo. ¿Qué dices que su nombre era otra vez? Apretando los dientes, Apaxi respondió. Su nombre es Aion. Y no va a pelear contigo, Shinigami. Él hace lo que decimos. Se volvió hacia el monstruo. No te enfrentes a este maníaco. Ve tras esos tres. Hazlos pedazos. ¿Me escuchas? Pero Aion parecía paralizado por Saraki, sin apartar nunca la mirada del capitán. Ignorando las órdenes del arrancar de abajo, caminó hacia Saraki, con la mano extendida. Era obvio para Saraki. El monstruo deseaba pelear. Vamos entonces. Gritó Saraki. La energía espiritual dorada se derramó de su presencia, desbordándose mientras se preparaba para luchar. Comencemos esta fiesta, debemos. Borde sur del campo de batalla principal, 8:13 am. JST Stark llegó con el cuerpo inconsciente de Momo Inamori, Lilinette a su lado. Reconocieron a Dordoni y Chad, acercándose y colocando al teniente cerca de Shiruxi. ¿Achigen no ha aparecido todavía? Preguntó Stark, con un toque de confusión en su voz. Sacudiendo la cabeza, Chad respondió. Todavía no. Sin embargo, debería estar aquí en breve. Aunque, el hecho de que Espada apareciera antes que Hachi lo había preocupado un poco.
Como si fuera una señal, apareció Visoret de cabello rosado, acunando a un Isuru herido cerca de su pecho. Bien, todos llegaron aquí sin problemas, dijo, dejando a Isuru en el suelo con cuidado. Ahora, primero comencemos con tu amiga. ¿Cómo se llamaba? Shiruxi, respondió Dordoni. Shiruxi Sanderuixi. Bueno, entonces, curemos a Shiruxi, dijo Hachi, creando una barrera rosa que se formó rápidamente sobre el cuerpo de Privaron. Esto puede tomar un poco. Si no les importa, por favor asegúrense de que los demás estén cómodos. Tráiganles agua o cualquier otra cosa que podamos proporcionarles en este momento. Chat. La voz inesperada sobresaltó a casi todos, dándose la vuelta para ver a un Ichigo Kurosaki confundido, seguido de cerca por Isin. Parecían tensos, pero una vez que los ojos de Ichigo se posaron en el pueblo de Karakura, era evidente que no había anticipado la magnitud del daño que causaría la guerra. Ichigo. Chad respondió, poniéndose de pie y corriendo un poco hacia Ichigo e Isin. ¿Qué te retuvo tanto tiempo? Todos empezábamos a preocuparnos. Ichigo negó con la cabeza, mirando a su padre. Lo siento, dijo, claramente un poco sin aliento por haber corrido. Corrimos detrás cuando realmente no estoy seguro de lo que pasó. Hizo una pausa por un momento, todavía extrañado por el momento que había pasado en la sala de entrenamiento de los Visoret, sin recordar nada. Sus ojos se entrecerraron, mirando a su padre. Entonces el anciano y yo nos perdimos tratando de llegar aquí. Tomó demasiados malditos giros equivocados. Oye, no me vengas con eso. Y Sin protestó, con las manos hacia afuera. Deberías haber sido capaz de sentir a dónde iba todo esto. Podrías haber hablado en cualquier momento, hijo. Tú fuiste el que dijo, sígueme, hijo. Tu viejo padre sabe a dónde vamos. Ichigo profundizó su voz y movió sus brazos de forma animada, haciéndose pasar por Isin. No me dejarías liderar. Bueno, discúlpame por tratar de ayudar. Isin se cruzó de brazos, haciendo un pequeño puchero. Estaba bastante seguro de que sabía a dónde íbamos. Desde un lado, Espada y Privaron susurraron para sí mismos. ¿Ese es el Ichigo Kurosaki? Preguntó Dordoni. ¿Este chico es del que todos han estado hablando en Hueco Mundo? Stark asintió levemente. Se parece al niño de sólida vista de Ulquiorra, confirmó. Pero se ve un poco más joven de lo que esperaba. Sí, y él es molesto, dijo Lilinete, cruzando los brazos. ¿Por qué está peleando con ese viejo cuando tenemos mejores cosas que hacer? Dordoni miró a Ichigo, mirándolo mientras hablaba con Chad. Este era el humano con el que todos estaban tan interesados en matar o aliarse. Una parte de él se mostró escéptico, preguntándose si los habían engañado. Pero si Amelia confiaba en él, tal vez tendría que esperar y ver. Era bastante obvio que su presión espiritual estaba lejos de ser normal, derramándose de su cuerpo como una cascada. Interesante, dijo al fin, asintiendo un poco. Esperemos que realmente pueda derrotar a Aizen cuando llegue el momento. Capítulo 72. La llegada. Campo de batalla principal, 8:04 AMJST. Los ojos de Aqua se llenaron de temor cuando el aire se volvió viciado. Tierra Rivel desvió su atención de su oponente por un momento, sintiendo que su fracción había activado su quimera parca. Esto no puede ser un buen augurio, pensó, si deben recurrir a algo tan poderoso. No deberían tener problemas para defenderse de los Shinigami de nivel teniente, entonces, ¿por qué? ¿Estás preocupada por tus amigos, Arribel? La suave voz del capitán Shinigami la trajo de vuelta, sus ojos entrecerrándose detrás de sus pestañas rubias. Incluso posó en una posición defensiva, mantuvo su sonrisa empática, como si estuviera tratando de consolarla. Había muy pocas cosas que realmente molestaran a Arribel, ya que ella no era alguien que permaneciera calmada frente al conflicto. Pero los intentos de este Shinigami de razonar con ella, de empatizar fue suficiente para frustrarla visiblemente. Mi fracción puede defenderse, capitán Ukitake, dijo Arribel, su tono enérgico. Tengo fe en que pueden ganar. Jushiro asintió, levantando las manos en deferencia. Perdóname, dijo, no estaba insinuando que tu fracción fuera incapaz. Su rostro se volvió un poco más serio, un tinte de comprensión en sus ojos verdes. Pero eso no significa que no te preocupes por ellos. Te preocupas por su bienestar. Arribel no dijo nada, sus labios se cerraron. ¿Por qué no me ataca? Pensó. Ha tenido varias oportunidades de derribarme, pero simplemente se queda allí, observándome. Sus cejas se fruncieron, levantando su arma. Podría haber terminado con esto en cualquier momento.
El borde de tiburón comenzó a brillar con un amarillo brillante, derramándose por los lados a medida que aumentaba su energía espiritual. ¡Qué tonto! Preocúpese más por su propio bienestar, capitán. Ella cortó el aire, una ola amarilla que se arqueaba apuntando a Jushiro con furia. Se dividió en 3 disparos diferentes en el aire, curvándose para golpearlo en diferentes áreas a la vez. Sin dudarlo, saltó, apuntando una hoja de su zanpakuto hacia el ataque que se aproximaba, absorbiendo uno de los disparos. Mientras pasaba, Jushiro apuntó la otra espada hacia los demás, contrarrestándola con la luz azul de su shikari. Explotó en el cielo, una mezcla de azul y amarillo mezclándose hasta que todo lo que quedó fue humo negro. Eso lo dejó con el tiro final, aún dirigido directamente hacia él. Con una sonrisa en su rostro, lo absorbió, apuntando hacia atrás, atravesando el humo y revelando el cielo azul una vez más. Para su sorpresa, no vio a Ribel, la explosión golpeó nada más que el aire. Una mezcla de alivio y confusión cruzó su rostro, haciendo sonar las alarmas. Se le erizó el vello de la nuca, indicándole que se diera la vuelta. El peligro estaba a su espalda, hoja en mano, listo para cortarlo en 2. Se giró, sintiendo todo el peso de su ataque contra sus espadas, empujándolo hacia atrás. Podía pasar el aire a toda velocidad, su largo cabello mezclándose con su desorden amarillo. Sus ojos se encontraron, diciendo todo lo que se podía decir en ese momento. Podía ver la ira, la confusión, y no podía culparla. Después de milenios de Shinigami destruyendo a los de su especie, no era difícil entender por qué sería tan difícil para ella entender sus intentos de entrar en razón. Rápidamente, Arribel atacó, pateando al capitán lejos de ella. Su cuerpo se estrelló contra los tejados de abajo, el silencio a su paso. Mis disculpas, capitán Ukitake, le gritó, pero debo terminar nuestra batalla. Vinimos a preparar este mundo para la llegada de Lord Aizen, y me temo que nuestro tiempo se está acabando. Levantó su espada por encima de su cabeza, todavía mirando hacia el lugar del accidente de Jushiro. Me temo que no puedo darte la muerte que merece un enemigo como tú. Cuando su hoja se balanceó, una cascada de agua salió disparada, subiendo hacia el suelo. Aniquiló el edificio, aplanándolo mientras se deslizaba por el paisaje urbano, arrastrando varios bloques. La devastación continuó durante varias cuadras antes de que el agua se disipara y se absorbiera por completo en el suelo. Para Arribel, no había forma posible de que Jushiro hubiera sobrevivido a esa carnicería. Un suspiro pasó por sus labios, sus ojos aguamarinas se cerraron. A pesar de sus convicciones, una parte de ella había querido escuchar al capitán. Nunca en su existencia había escuchado a un Shinigami tan inflexible en hablarle como a un igual, a la razón. Siempre había sido una lucha por la supervivencia. Miedo contra el miedo. Y, sin embargo, este hombre no tenía miedo. De hecho, parecía cómodo hablando con ella, como si la conociera de toda la vida. Extraño, un hombre extraño. Ad número 4, Byakurai. Un rayo atravesó la espalda de Arribel y la tiró al suelo. Su rostro se contrajo cuando sintió la explosión, sorprendida de escuchar su voz. No había manera de que pudiera haber escapado tan rápido, ella lo habría notado. Cuando el suelo se elevó para encontrarse con ella, su cuerpo giró, permitiéndole verlo cara a cara. Su rostro estaba serio, sus ojos le suplicaban. Esta vez fue diferente, había aprovechado para atacar. Pero ella podía ver el dolor en sus ojos mientras caía. El aire sabía a hierro mientras Arribel luchaba por recuperar la orientación, su armadura blanca estaba rayada y sucia por el barro que cubría las ruinas. ¿Cómo? Ella gimió, levantándose de nuevo. La explosión la había picado significativamente, pero no la había dejado con ningún daño crítico. Sin embargo, le dolía la espalda. ¿Cómo sobreviviste a mi ataque? No fue fácil, dijo Jushiro. El agua casi me lleva consigo. Pero de alguna manera me las arreglé. Bajó las manos, los amuletos de su zanpakuto tintinearon en el viento. Más importante aún, parece que estabas distraído. Mirando al capitán, los ojos de Arribel se volvieron fríos como la piedra. Distraído. Ella lloró. Te observé de cerca. No te habías movido. ¿Cómo podía decir esas cosas cuando estaba tan reacio a matarla? La absoluta descaro de este Shinigami. Pensaste que me estabas mirando, refutó, pero estabas tan concentrado en tus convicciones que solo viste lo que querías ver. Se dejó caer al suelo, agachándose por un momento antes de pararse en toda su altura una vez más. Lentamente se acercó a ella, sus ojos nunca dejaron los de ella, las cejas oscuras se inclinaron sobre sus ojos. Se había ido la naturaleza alegre que había traído consigo, la desesperación genuina en sus ojos. Estaba claro que no deseaba continuar.
Tu impresión de mí no coincide con lo que soy como persona. Estás distraído por tus prejuicios. La piel oliva se arrugó alrededor de los ojos llenos de ira. El rechinar de dientes, la barbilla cuadrada y la piel tensa superaron el comportamiento tranquilo de los tres espada. Ella también había perdido hacía mucho tiempo su naturaleza serena, evolucionando hacia el vasto lord adolorido que alguna vez había sido. Bastardo. Levantó su espada, un cero completamente formado y atravesando el espacio entre ellos. Golpeó su zanpakuto como ella esperaba, viajando a través de los encantos con un suave tintineo. Estaba listo para atacar, la hoja brillaba azul. Pero ella se había desvanecido, entrando en su esfera de influencia con abandono imprudente. Podía ver la sorpresa en sus ojos, al darse cuenta de que había caído en su trampa. Agarrando su brazo, Arribel inmovilizó a Jushiro contra el suelo, su pie sobre su pecho. Forzó la explosión hacia el cielo, la luz azul iluminó a la pareja mientras luchaban. Tienes la audacia de decir algo tan hipócrita. Ella escupió, su agarre en su brazo lo suficientemente fuerte como para romperle los huesos si lo deseaba. ¿Prejuicio? Ustedes matan a las criaturas de mi mundo, llamándonos corruptos. Ustedes son los que están distraídos. Poder tan absoluto que una flor creciendo en las grietas se sofocará. Clavó su pie en su pecho, viendo el dolor en sus ojos, los dientes rechinando de dolor. Deseo un mundo donde el poder de los Shinigami no toque a una sola criatura, continuó. Un mundo en el que mi fracción pueda vagar por todas partes, aprender a vivir en este mundo, no solo sobrevivir en él. Cada palabra brotaba de su boca con más fuerza a medida que pasaban los segundos. Y el único que me ha dado tal esperanza es Lord Aizen. Él te borrará a ti y a los de tu clase de este mundo, permitiéndonos comenzar de nuevo. No habrá más necesidad de sacrificio, no más miedo. Crecemos por fin, difunde nuestras raíces y descubre quiénes somos realmente. Gratis. Su pecho se agarrotó, sus pulmones rogaban por aire mientras terminaba su diatriba. Jadeó, sus ojos llenos de lágrimas calientes, goteando sobre el rostro de Jushiro. Una parte de ella estaba sorprendida por la ferocidad de sus palabras, sin anticipar tal liberación de ira, rabia reprimida que había durado siglos. Y un hombre, gentil y sonriente, rompió el depósito, liberando un torrente de frustración. Tienes razón, me temo. Arribel se congeló, dándole una mirada burlona. Supongo que es bastante hipócrita de mi parte decir tal cosa. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Jushiro una vez más, sus lágrimas recorrieron su piel y su cabello. La sociedad de almas es vieja, dijo. Nos aferramos a las enseñanzas y creencias de quienes nos precedieron, aferrándonos a esta perfección que creíamos tener. Estamos atascados. Él se rió entre dientes, sus ojos cerrándose. Él no luchó bajo su agarre, relajándose en el asfalto. Creo que la persona que más me ha mostrado esto es Ichigo Kurosaki. Un destello de reconocimiento pasó por encima de Arribel. ¿Hablas del Shinigami sustituto? Preguntó, confundida. ¿Qué quiere decir con esto, Capitán Ukitake? El chico ha sacudido los cimientos mismos de la sociedad de almas, explicó Jushiro, sus ojos se abrieron de nuevo, brillando. Durante miles de años, la sociedad de almas mantuvo su poder absolutamente, aplastando a cualquiera y cualquier cosa que amenazara nuestra forma de hacer las cosas. Doblamos el mundo a nuestra voluntad. Pero Kurosaki, bueno, lo destrozó, exponiendo nuestras estructuras desmoronadas y nuestra podredumbre, dejándonos tambaleantes cuando supimos que nuestros propios capitanes traicionarían a los suyos. Se podía sentir un estruendo debajo de su cuerpo, un sonido de explosión en el fondo. Y ahora nuestros ojos están abiertos, la nueva generación está comenzando a ver que las cosas deben cambiar. Nuestras verdades son ilusiones, nuestros líderes se están muriendo o se están corrompiendo. Las cosas ya no son lo que eran antes. ¿Y qué significa eso para los que estamos en Hueco Mundo? Exigió Arribel. Tú, capitán de este sistema corrupto, ¿realmente nos ves más allá de nuestras máscaras y nuestra naturaleza corrupta como afirmas? Sus ojos buscaron los de él, parte de ella queriendo creerle. ¿Cómo sé que lo que dices es verdad? ¿Por qué debería creerte, en lugar de lo que Aizen nos ha presentado? Porque el mundo que te mostró no te tiene a ti. El mundo se detuvo por un momento, el aire abandonó los pulmones de Arribel. Ella retrocedió, levantando a Jushiro del suelo, arrojándolo lejos de ella. Sus palabras grabaron en su cerebro. Al ver rojo, cortó su espada, la gota disparó en dirección a Jushiro. Las balas de agua destrozaron cualquier estructura restante, todo hecho a ciegas. Un mentiroso. Era un mentiroso.
De ninguna manera Lord Aizen se aliaría con ella, con los más fuertes de Hueco Mundo, les contaría sus planes, solo para negarles lo que ella había anhelado todo este tiempo. Ella no se habría involucrado en tal esquema. Lord Aizen nunca nos usaría así. Ella gritó. Hemos hecho todo lo que nos ha pedido. Él se sentará en el trono de los cielos y nos traerá un mundo nuevo. Lo veré. Si lo que dices es verdad, se detuvo, hirviendo mientras buscaba él una vez más. Si lo que digo es cierto, dijo Jushiro, entonces serás responsable de llevar a los que amas a la muerte. Su voz era suave, tranquilizadora. Su voz se quebró al final, abrumada por la emoción. A la gota se le escapó por poco la cabeza cuando salió disparado, buscando un lugar seguro para aterrizar. Silencio. Arribel se abalanzó sobre él, cortando su torso horizontalmente, solo para encontrarse con su Zanpakuto. Has dicho basta. Ella lo atacó a ciegas, deseando que nada más lo cortara. Era demasiado rápido, demasiado hábil. Apenas podía acercarse, su frustración aumentaba por momentos. Entre los sonidos de las espadas chocando y los sonidos rítmicos de las explosiones más allá, el aire a su alrededor comenzó a cambiar. Era sutil, como un zumbido lento. Todo, desde los edificios que se elevaban en lo alto hasta el fragmento de vidrio más pequeño, comenzó a vibrar. El zumbido creció, con cada molécula moviéndose al ritmo de la creciente presión espiritual. Se hizo tan notorio que Arribel hizo una pausa, observando cómo el polvo bajo sus pies comenzaba a levantarse del suelo. Sus ojos se abrieron como platos al darse cuenta de lo que esto significaba. Su compostura volvió a ella, su agitación se desvaneció ligeramente. Lord Aizen ha llegado. La calma en su voz heló a Jushiro hasta los huesos. Era de otro mundo, como si la mera presencia de Aizen demostrara que estaba equivocado. El aire estaba sofocado por la creciente presión espiritual de Aizen, y podía escuchar los crujidos de los edificios detrás de él. Las chispas se encendieron en las líneas eléctricas que se desmoronaban, el acero gimió y se combó bajo la presión. Empezó a pensar rápido, luchando un poco por contener a Arribel. ¿Qué debo hacer? Una bola de luz amarilla se formó entre ellos, flotando sobre el Zanpakuto de Arribel. Al darse cuenta de que era un Zero, Jushiro se giró, huyendo del ataque, solo para quedar atrapado en la explosión, perdido en las llamas amarillas. La explosión sacudió las estructuras restantes, obligándolas a colapsar, y una nube de polvo se extendió a su paso. Abandonando los escombros, Arribel observó desde arriba, con los labios fruncidos en un ceño fruncido. Te dejo ahora, Capitán Ukitake, dijo con voz suave, por un mundo que no conocerá más derramamiento de sangre. Me entristece que no puedas experimentarlo conmigo, pero sé que tu memoria vivirá con yo. Ella se dio la vuelta, demorándose por un momento. Su pecho se contrajo al pensar en su rostro, la forma en que sonreía ante el dolor. Lo veré, se aseguró a sí misma. Lo veré con mis amigos a mi lado. 4 metros sobre el campo de batalla principal, 8:15 AMJST. Todos los ojos miraron hacia el cielo, el mundo temblaba bajo sus pies mientras se formaba una gran rasgadura en el azul uniforme. Se abrió a la fuerza, una espesa negrura miraba fijamente a los que estaban en los tejados, a los que luchaban abajo y a los que se reincorporaban a la refriega. Incluso los rayos del sol no podían alcanzar las partes más internas de la garganta, las fauces abiertas dejaban a todos los que estaban debajo en un estado de miedo. Era como si el mundo se congelara en su lugar, conteniendo la respiración, esperando que apareciera Aizen. Y al parecer lo hizo, el sol reflejándose en su rostro pálido e inexpresivo. Los ojos marrones miraron al Shinigami, a Rancor y Visorek por igual, todos mirándolo con miradas que oscilaban entre el miedo y el odio. Los cuerpos de sus soldados yacían dispersos a lo largo de los restos de Karakura, o, más bien, la ciudad falsa de Karakura que yacía en su lugar. Urahara, nunca cambias, dijo Aizen, su voz uniforme se transmitió por el campo de batalla, llegando al comerciante. Siempre has sido de los que tratan de evitar lo inevitable. El mechón suelto de cabello castaño que descansaba cerca del puente de su nariz comenzó a balancearse, reflejándose dorado en el sol de la mañana. La risa de Urahara se podía escuchar desde abajo, pinchando los oídos del ex capitán. Supongo que es una cuestión de perspectiva de la palabra inevitable, dijo Urahara, ajustando su sombrero. Los ojos de Aizen escanearon el campo de batalla, viendo que faltaba su espada superior. Ulquiorra, Baragan, Luffy. Sus presencias se habían ido por completo. Podía sentir el de Arribel, acercándose rápidamente. Con ojos fríos, se giró para saludarla, observando cómo ella se inclinaba ante él, el cabello dorado meciéndose con la brisa. Nivel Arribel. Sus palabras no tenían emociones.
Veo que has regresado de una sola pieza. La espada levantó la cabeza y se puso de pie para dirigirse a él. Derroté a un oponente de nivel de capitán hasta ahora, mi señor, dijo, su tono también. Mi fracción actualmente está luchando contra algunos Shinigami de nivel de teniente y un traidor. Creo que ella era una Privaron. Miró hacia abajo, luego de nuevo a Aizen. Parece que soy el único espada que queda. Con los ojos cerrados, Aizen se dio la vuelta. El viento continuó entre ellos por lo que pareció una eternidad. Un sentimiento terrible se formó en sus entrañas, un poco preocupada por su momento de silencio. Quería preguntarle cuáles eran sus próximas órdenes, pero sabía que estaría fuera de lugar. Esperó en silencio, su cabello rozando su piel en el aire helado. Estoy decepcionado, Arribel. Las palabras golpearon fuerte a Arribel, sus ojos se abrieron como platos. Mi señor. Su tono era grave. Los ojos de Aizen se abrieron, mirando hacia el campo de batalla con desdén. Te envié a ti y al resto de los espada, lo mejor de lo mejor, antes que yo para purgar la ciudad de Karakura del Gote y 13. Parece que me equivoqué al creer que eras más que capaz de hacerlo antes de que yo llegara. Sus palabras quedaron pesadas en el aire. Parecería, Arribel, que eres inútil para mí. Que has fallado. Sus ojos nunca se encontraron con los de ella durante el intercambio, pero podía ver mucho la mirada de horror y rabia en su rostro. Pero, Lord Aizen, he logrado matar a uno de los capitanes. Estoy seguro. No había habido suficiente tiempo. Era imposible que alguien se moviera tan rápido, y mucho menos sacar una espada antes de que el estridente gemido pudiera llegar a sus oídos. Arribel pudo ver rojo. Forró la espada de Aizen, goteando por la hoja. Brillaba en el aire a su alrededor, rojo como rubíes esparcidos. Se derramó por su torso, manchando su ropa blanca de color carmesí. Sintió las palabras atrapadas en su garganta, sus ojos brillando a la luz del sol como las aguas poco profundas del océano. Fallaste en tu misión, Arribel, respondió Aizen, con el brazo aún extendido, el zanpakuto manchado con la sangre de ella. No hay más oportunidades. El dolor la atravesó, la herida crítica en su torso obligó a sus nervios a gritar. Arribel no podía mirar hacia abajo, pero no necesitaba hacerlo. Su cuerpo se inclinó hacia atrás, quedando inerte mientras caía en picado hacia el suelo. Todos los sonidos se habían desvanecido, el mundo reducido a un remolino de color. El tiempo se hizo más lento, su mente daba vueltas. Quería gritar, advertir a Milarose, a Paxi y Sun-san que corrieran para ponerse a salvo. Sus muertes estaban en sus manos, su sangre en su alma. Su sacrificio había sido en vano. Ese maldito Shinigami le había advertido. Su cuerpo aterrizó en algo suave, gentil. Incluso en su mente en espiral, Arribel sabía que no estaba bien. Intentó abrir los ojos, pero el mundo ya no tenía sentido, una cascada de formas que ya no podía nombrar. ¿Arribel? Una voz la llamó, borrándose con el sonido de su lento corazón. ¿Arribel, puedes oírme? Era familiar, cálido. Trató de responder, pero todo lo que pudo hacer fue escupir sangre. La sensación de manos en su espalda, sus piernas fueron suficientes para evitar que se escapara, pero no pudo hacer mucho más que jadear por aire. Espera, Arribel. Vamos a encontrar ayuda. No te duermas encima de mí, ¿de acuerdo? Era la voz de Jushiro, persistente en su subconsciente. Esto es un sueño, pensó. Él está muerto. No puedo deshacerme de él, ni siquiera en la muerte. ¿Es esta su venganza? Podía sentir su cuerpo elevarse en el aire, su piel ondulando por el frío. Capitán Ukitake. Corriendo hacia Jushiro, Orihime vio el cuerpo caído de espada en su brazo, la sangre que se derramaba de su torso y en la chaqueta de capitán. Se llevó las manos a las horquillas e invocó a Stenki-sun mientras bajaba a Arribel al suelo. Podía escuchar a Tatsuki y Chizuru llamarla, incluso mientras los demás miraban conmocionados la llegada de Aizen, pero no les hizo caso, sabiendo exactamente lo que Jushiro estaba a punto de preguntarle. Orihime. El rostro de Jushiro estaba lleno de preocupación, arrodillándose junto a la destripada y murmurando a Arribel. Te necesito. No digas más. Dijo Orihime, extendiendo Stenki-sun sobre la espada. Su rostro maltrecho estaba decidido, reflejando el suave resplandor naranja. Arribel aún se movía, sus ojos se adormecían en sus órbitas, sus labios formaban palabras sin sentido. Tatsuki y Chizuru se arrodillaron junto a Orihime, sorprendidos de ver la espada frente a ellos. ¿Cómo llegaste a ella tan rápido? Tatsuki le preguntó a Jushiro, mirando al capitán sin aliento. Me sorprende que Aizen te haya dejado llevarla después de eso. Jushiro nunca apartó los ojos de Arribel, una mirada grave en sus ojos.
Estuve en el lugar correcto en el momento equivocado, fue todo lo que pudo decir. Había intentado ayudarla, sabiendo que una vez que llegara a Aizen sería una sentencia de muerte para ella. Esto había sido establecido desde el principio. Arribel había sido creado para fracasar. ¿Crees que tiene alguna oportunidad, Orihime? Al mirar a Jushiro a los ojos, Orihime parecía un poco aprensiva. Creo que sí, dijo ella. Sus heridas son graves. Si no la hubieras traído tan rápido, es posible que no lo hubiera hecho. Pero llevará un poco de tiempo curar tanto daño. Es casi tan grave como las heridas de Grimhow cuando llegó por primera vez. Se mordió el labio, enfocando su atención en Arribel. Ustedes tres deberían volver a unirse a la batalla. Me aseguraré de que reciba toda la ayuda que necesita. Le sorprendió levemente al capitán que Orihime ayudaría, sin hacer preguntas. Si le hubiera preguntado a un sanador Gotei, se habría negado o, en el peor de los casos, dudado. Pero supuso que, en el tiempo entre su entrenamiento y ahora, Orihime había desarrollado un respeto por los espada. Por lo menos, ella era solo una persona empática. Muy bien, dijo Jushiro, poniéndose de pie. Miró a Tatsuki y Chizuru, quienes estaban con él. Dejémosla en paz. Pero si llega el momento, espero que ustedes dos puedan brindarle cobertura. Las dos chicas asintieron, sus ojos brillando. No tienes que preguntarnos dos veces, respondió Tatsuki, con los puños cerrados. Tenemos esto.